pero que me he dado a la tarea de localizar la obra de nuestro autor, la existente en Jalisco, y les indico que en la biblioteca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se encuentran La renuncia, la obra en inglés, La renuncia del héroe Baltasar, Cartagena, además de un estudio de Rubén González titulado La historia puertorriqueña de Rodríguez Juliá. En el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño se localizan Puertorriqueños y álbum de la Sagrada Familia Puertorriqueña, ambas bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Por otra parte, en la Biblioteca Pública de Jalisco se ubican La noche oscura del niño Avilés y La renuncia del héroe Baltasar, mientras que en la Biblioteca Octavio Paz se pueden leer Las tribulaciones de Jonás, El camino de Yaloide, Cámara secreta, Cartagena, Pelotero, Sol de medianoche, Mujer con sombrero, Panamá, Una noche con Eri Chacón y Campeche o Los diablejos de la melancolía. Por último, en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente está a disposición Mapa de una pasión literaria y Musaraña de Domingo. De la obra mencionada diré que La noche oscura del niño Avilés la he disfrutado con deleite. Es una de esas novelas donde el mundo, el real y el imaginario se agolpan en nuestros sentidos estropeados por la economía hiperneoliberal, que de hiper y de neo solo tienen los étimos, porque en realidad se trata de la avasallante domesticación del pensamiento. Pues bien, La noche oscura del niño Avilés confronta la realidad y la ficción, la historia y la historia alterna, y uno como lector es llevado por el historiador fictivo y por el alter ego de Rodríguez Juliá a las fronteras de la imaginación, donde apenas se distingue lo real de la ficción y se vive la ficción de la realidad y la realidad de la ficción y la historia de la historia inventada y la inventada historia, carajo, como una manera de encadenar el pasado con el presente nacional, no solo de Puerto Rico, para arrojarnos a la memoria que hemos olvidado y salir con la ficción en el puño y abrirlo. Ver brotar la ironía, lo trágico, el humor y el distanciamiento que cada día labramos en nuestra naturaleza humana. En fin, como se menciona en la crónica Las tribulaciones de Jonás, recibimos un golpe de historia y con ello podemos reconstruir el presente a partir del pasado. Entonces debatiremos la cultura y la identidad de nuestras naciones. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya saben dónde pueden encontrar mi obra, ¿no? Soy un autor muy contemporáneo que hay que rebuscar en las bibliotecas, así que eso es buena noticia. Estimados señores, agradezco profundamente esta invitación de la Universidad de Guadalajara a ocupar durante esta semana la prestigiosa cátedra Julio Cortázar. Una cátedra presidida por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez ciertamente nos honra y me vincula en el agradecimiento con una de las más brillantes generaciones de la literatura hispanoamericana. Me alegra que esta cátedra tenga como sede la ciudad de Guadalajara. La visité por vez primera en 1993
en ocasión del homenaje a Carlos Fuentes que se celebró bajo los auspicios de su universidad y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En aquel entonces me asombró esta ciudad cuyos habitantes parecían tener los mejores modales del mundo entero. Muy particularmente me impresionaron los taxistas. Compartí en aquella ocasión con el buen amigo Julio Ortega y en esos festejos conocí a uno de los más sorprendentes escritores de mi generación, el argentino César Aira. Desde entonces me ha cautivado la ciudad y sus atracciones históricas y turísticas. Aquí, el año en que la feria se le dedicó a Puerto Rico, conocí a mi actual esposa, la mezzosoprano puertorriqueña Ilka López, quien vino a cantar como parte de la delegación del Conservatorio de Música. Cantó en este mismo Paraninfo. Así que eso pienso que es único, ¿eh? He visitado muchas veces la Feria Internacional, invitado como escritor y también como editor, siendo la presentación de la antología personal de Carlos Monsiváis, editada por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, uno de los más conmovedores momentos de mi carrera literaria. Bien sé que antes de partir, Monsiváis elogió esa antología personal que estuvo a mi cargo, cuido y cariño. Guadalajara es también la ciudad de Juan Rulfo, narrador que he leído beatamente, y la patria chica del buen amigo y consagrado poeta Hugo Gutiérrez Vega, a quien la cultura puertorriqueña le debe un apoyo decisivo durante los años que fue cónsul de México en Puerto Rico. Son muchos los vínculos entre los puertorriqueños y los mexicanos. Aparte de la rivalidad en el boxeo, los boleros de Rafael Hernández y el amor perdido de Pedro Flores, somos países colocados por el destino en la frontera, sitiados por variantes del mismo Spanglish. Nuestro particular genio ha sido la sobrevivencia cultural a pesar de la emigración y la cercanía con los Estados Unidos. Decidí hablar sobre la literatura antillana porque su formación desde la memoria fue siempre una manera de conservar la identidad en ese lago asolado por imperialismos antiguos y modernos. Gracias nuevamente por esta oportunidad que apreciaré y recordaré en mis años tardíos, y evocando las muchas películas mexicanas vistas en el cine de mi pueblo pequeño durante los años 50, y recordando específicamente a un cantante que la gente joven supongo que ya no escucha. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Bueno, hoy les voy a leer una conferencia sobre la literatura puertorriqueña. La literatura puertorriqueña es una de las literaturas desconocidas de Latinoamérica y, como bien señalaba José, también mucha literatura, gran literatura del Caribe francófono y del Caribe anglófono simplemente no es conocida, excepto cuando alguien se gana un premio Nobel, como Naipaul y Derek Walcott. De todas estas literaturas, una de las más desconocidas es la nuestra, que aún es desconocida por los países cercanos como Santo Domingo, Cuba. Nosotros tenemos de hecho más conocimiento de la literatura cubana, por ejemplo, que los cubanos tienen de la nuestra. Los dominicanos conocen poco la literatura puertorriqueña, nosotros conocemos quizás un poquito más, pero tampoco tantísimo, ¿eh? Así que somos, como siempre ocurre en Latinoamérica, países congregados en la soledad y muchas veces en la indiferencia. Esta conferencia es una conferencia sobre la literatura puertorriqueña, sobre una trayectoria que yo he intentado un poco trazar y descifrar en las conferencias que he dado en la cátedra.
Le he titulado un poco como homenaje a Emilio S.B. Laval, luego nos vamos a enterar de eso, San Juan, cuentos y novelas para fomentar el turismo. En 1912, en crónica titulada Arecibo, Ramón Julián Marín reseña el progreso alcanzado por esa principalísima ciudad de la vega norteña de la isla de Puerto Rico. La prosperidad de la ciudad es ese comercio añorado a fines del siglo XIX para la ciudad murada de San Juan. Es una riqueza fundamentada en el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, principalmente en los ingenios de Cambalache y Caños. La prosperidad y riqueza han traído una renovación urbana a Arecibo. En la misma crónica del Puerto Rico Ilustrado se incluyen fotos de la llamada Avenida de los Obreros, una especie de antes y después para puntualizar cómo la prosperidad comercial ha hecho de Arecibo una ciudad nueva. Las fotos llevan por calce Arecibo antiguo, lo que era pocos años a la Avenida de los Obreros, y Arecibo moderno, la hermosa Avenida de los Obreros. Esta crónica urbana coquetea casi con un planteamiento ideológico publicitario, es decir, propagandístico. Adviertan, parecen decirnos los calces de las fotos, que esta Avenida de los Obreros ha sido recién pavimentada. Julián Marín también recalca la importancia de instituciones culturales como el Teatro Oliver, para luego señalar la viveza de una vida ciudadana animada por los cafés para la burguesía y los cafetines para el proletariado. El tono medio de la crónica, sin embargo, es de cómo la idea del progreso requiere un pacto social, diríamos hoy, de la burguesía con el proletariado. Esta ambición de armonía social propuesta en la crónica periodística no existe, sin embargo, en la novela de Julián Marín titulada La Gleba, que trata justo sobre cómo la caña arropó paisaje y paisanaje de la isla de Puerto Rico en los primeros 20 años del siglo XX. De lo que es en La Gleba un paisanaje asolado, monte adentro por la siembra de la caña, el imperio de las centrales que convirtiéndose en Saturnos transforman en bagazo el proletariado rural, pasamos a una visión harto contradictoria. En la crónica Arecibo, Julián Marín es defensor del capitalismo agrario. Solo la palabra tentáculos nos insinúa la posición ideológica de la novela. Y cito, estos ingenios han extendido sus tentáculos hacia el centro y ya las locomotoras, abandonando el plano de Las Vegas, se internan por la pendiente de la serranía como cantando el himno glorioso del trabajo que alegra la vida y la hace próspera y fecunda. Cierro la cita.